Seguimos acá en 14 bis por Sónica Más, lo habíamos dicho en el comienzo del programa. En un ratito íbamos a estar hablando con una dirigente gremial vinculada a uno de los gremios docentes, también diputada nacional del Frente de Izquierda, y le damos así la bienvenida a Romina del Pla. ¿Qué tal, Romina? Buen viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. A ver, voy a empezar por el final de lo que tenía previsto, simplemente porque hace un ratito acabamos de hablar con Sergio Doval, un consultor, y nos explicaba, nos estaba mapeando de esta polarización que hay en la política argentina. Vos representás a un tercer sector. Te quería preguntar por qué cuesta tanto hacerse lugar entre lo que es el kirchnerismo, el Frente de Todos o el peronismo, y lo que es la coalición de Juntos para el Cambio con el macrismo y la Unión Cívica Radical. ¿Por qué cuesta tanto encontrar una tercera fuerza? Bueno, mirá, nosotros desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, justamente venimos alertando que esta suerte de polarización o de enfrentamiento entre dos grandes bloques, el del peronismo y el de la oposición patronal, justamente en realidad representan no dos variantes diferentes, sino estratégicamente un programa similar. En ese sentido, vemos que incluso, aunque se saquen chispas previo al tratamiento del presupuesto 2021, en realidad tienen acuerdos estratégicos en cuáles son los temas que hay que priorizar. Por ejemplo, que hay que priorizar el pago de la deuda externa completamente ilegítima y usuraria, que hay que garantizar el acuerdo con el FMI, que hay que modificar la movilidad jubilatoria, ¿sí? Continuando la confiscación jubilatoria como uno de los elementos de baja del gasto público, entre comillas. Entonces, en este punto nosotros, incluso toda la campaña electoral del año pasado, parece hace un siglo, ¿no? Pero lo hemos marcado y ahora mismo terminamos nuestro congreso llamando justamente la atención sobre la necesidad de intervenir con independencia de estos dos bloques, planteando justamente las reivindicaciones de la mayoría de la población trabajadora y en ese sentido la necesidad de enfrentar a este régimen del FMI, ¿no? Romina, a propósito de lo que señalás y un poco acerca de lo que veníamos también hablando con Sergio Doval, quería preguntarte si ves algo que vos señalás acá también en la sociedad que empieza a ver y que empieza a calar hondo, que es esta suerte de discurso antisistema o anticasta política. ¿Ves lo mismo? ¿Temés que ese discurso antipolítica también se lo lleve puesto a ustedes? Mira, acá hay un tema que es el siguiente: la agudización de la crisis, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, obviamente demuestra el fracaso general de un régimen. Y en ese sentido, las variantes que aparecen como más extremas, tanto de derecha como de izquierda, son las que empiezan a aparecer como con planteos más sostenidos. Obviamente, en Argentina tenemos el despliegue no solo del sector más derechista de Juntos por el Cambio, sino también los Esper, los Milei y compañía, que juegan a ser una variante extrema antisistema, pero en realidad donde uno empieza a escarbar, y eso es lo que planteamos en algunos terrenos donde pareciera que están queriendo competir a la izquierda, como el de la juventud, planteamos claramente que de antisistema no tienen nada. En realidad son la redición a fondo de la defensa del sistema capitalista en todas sus dimensiones, y que todas sus fórmulas y recetas ya han fracasado. Por eso la necesidad de mirar reformas de fondo, que son una reorganización social de fondo, que es la que planteamos desde la izquierda, desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, es clave. Obviamente es un terreno más trabajoso, ¿no? Suena más trabajoso, suena sin fórmulas mágicas, sino la necesidad de una reorganización social integral. Y eso a veces parece menos seductor. Pero bueno, nosotros vemos que nuestro planteo se va abriendo camino cada vez en los conflictos de diversos sectores de trabajadores, de la juventud, incluso hoy mismo vemos una crisis muy grande con el tema de la vivienda en todo el país, especialmente en el conurbano bonaerense. Bueno, la izquierda vuelve a ser, un punto de reorganización y de reagrupamiento. En ese sentido, no somos nosotros los que defendemos ni los privilegios de la política patronal, ni los que vivimos de ella. Así que
en ese punto. Romina, tocaste un punto muy interesante, que es el de la juventud, ¿no? Históricamente yo tengo en la memoria esa idea de que, bueno, el que no fue de izquierda en su juventud no la tuvo. Y sin embargo hay un fenómeno que vos señalabas, ¿no? Se está disputando la juventud entre, si querés, los sectores de izquierda y estos sectores más o libertarios o reaccionarios de derecha. ¿A qué crees que responde esto? Porque efectivamente hay un fenómeno ahí. Bueno, responde a una agudización de la crisis. Vos fijate que esto tampoco es nuevo, porque algunos dicen esto es nuevo. No nos olvidemos que en los 90 parecía también que los planteos del liberalismo, de la UCD, sus agrupaciones universitarias, ganaban facultades y tenían una presencia muy aguda. Así que está lejos de ser un fenómeno nuevo. Pero ¿dónde aparece? Y aparece cuando efectivamente se agudizan las tensiones por la crisis del sistema capitalista, de la crisis económica, y lo vemos a nivel internacional. Digamos, la irrupción e incluso el triunfo en algunas elecciones de fenómenos como los Bolsonaro o como los Trump. No es un rayo en el cielo sereno, tiene también que ver con esta agudización de las tensiones. En ese sentido, obviamente luego la propia masa que en muchos casos los vota, termina, dándose cuenta que no es por ahí que se van a resolver los problemas, pero es sobre esas tensiones y esa agudización de la crisis y de los intentos de las grandes patronales, de los sectores que tienen el poder económico que aparecen esos fenómenos. Así que yo creo que más que nunca tenemos que la tarea, y lo estamos haciendo, y lo hemos hecho fuertemente. Vos fijate, alrededor de volver a colocar a 10 años del asesinato de Mariano Ferreira, justamente esta idea, ¿no? Que es que la lucha obrera y socialista por la que Mariano dejó su vida a manos de esa patota de la Unión Ferroviaria sigue más vigente que nunca en la lucha contra la precarización laboral, contra la tercerización y contra el avance de la miseria y de la pobreza, que cada vez es más aguda, ¿no? Y lo vemos en los pibes de las aplicaciones, en diversos conflictos que se van desenvolviendo. Romina, aprovecho ahí que trajiste lo del homenaje a Mariano Ferreira. Te quería preguntar porque en el ámbito del Congreso hubo muchos proyectos para tratar el tema de las tercerizaciones, contratos laborales y demás. ¿En qué se avanzó en estos 10 años desde que ocurrió lo de Ferreira? Mirá, no se avanzó en nada desde ese punto de vista. Por supuesto que después del asesinato de Mariano, poniendo al desnudo el negociado de las tercerizadas del ferrocarril, hubo un primer momento de blanqueo y de pase a planta de una cantidad de trabajadoras y trabajadores, pero luego con los años vuelven a aparecer las tercerizadas en el propio ferrocarril. Así que el lunes, un día antes de los 10 años del asesinato de Mariano, hubo una gran lucha de los trabajadores tercerizados de la línea Mitre y de la línea San Martín, y justamente volvemos al mismo tema, incluso en el mismo sector por el cual del negociado que denunciaron los ferroviarios en esa movilización donde la patota mató a Mariano. Y vos fíjate que hoy tenemos un tema muy serio, que es que aprovechando las tercerizadas y la precarización laboral, tenemos cientos de miles de despidos en distintos sectores, en el sector de las grandes empresas metalúrgicas como Siderca, donde también los trabajadores de Loveraz, que es otra tercerizada, el lunes se movilizaron contra los despidos, y tenemos por lo tanto este avance de una reforma laboral gremio por gremio, en tanto no encuentran las condiciones para avanzar en una reforma general, pero ahí cuentan con la complicidad de la burocracia sindical, una dirección sindical que firma que el aumento del salario mínimo es a 18.900 pesos, que es menos de la mitad de la canasta de pobreza. Claramente no está defendiendo ni las condiciones de trabajo, ni los convenios, ni nada. Romina, ¿qué impacto crees que vos que tiene en la economía doméstica, en el día a día, la suba del dólar paralelo? Bueno, total, el aumento de los precios es muy notorio. Yo vivo en el conurbano, en La Matanza, el aumento de precios como los de la carne,
es muy evidente, es cotidiano, por lo tanto no es como dice el ministro Guzmán de que los precios se fijan con el dólar oficial. El dólar oficial está en el terreno de la fantasía de los funcionarios e incluso de la fantasía del propio proyecto de presupuesto 2021. Cualquiera se da cuenta que este presupuesto que se va a aprobar la semana que viene, o que quieren aprobar la semana que viene, que plantea que el dólar oficial va a valer 102 pesos en diciembre del 2021, no tiene nada que ver con la realidad, nada que ver, porque no la tiene con la realidad de hoy. No hablemos ya del 2021 a más de un año. Entonces, efectivamente, el fracaso del gobierno en frenar la fuga de capitales tiene que ver con que no quiere enfrentar a los que fugan los capitales, no quiere enfrentar a los banqueros, no quiere enfrentar a los exportadores, no quiere enfrentarlos a fondo, y entonces después tenemos estas situaciones, les bajan las retenciones a las mineras, a los exportadores, e igual no liquidan un solo dólar. Romina, Sí, perdón, Zucca. No, bueno, vuelvo yo un ratito, vuelvo a lo de Mariano Ferreira, se han cumplido 10 años, no puedo dejar de mencionar a José Pedraza, quien fue el cerebro detrás de la muerte de Mariano, un líder sindical que con un origen muy humilde, que luchó incluso, por los derechos laborales, incluso en plena dictadura, y que luego, en los 90, jugó un papel fundamental en lo que fue la entrega de las empresas, de las privatizaciones y demás, y que terminó viviendo en Puerto Madero. ¿Cuánto de esas características, más allá de que Pedraza ha cruzado todos los límites, están presentes en los líderes sindicales del día de hoy? Bueno, muchísimas, porque justamente es esa misma burocracia sindical. Vos fíjate que se van reproduciendo los Andrés Rodríguez, los Genta, los Daer, los Moyano, siguen siendo los mismos, con denuncias de negocios varios en distintos sectores, y sin embargo son los que siguen negociando los convenios. ¿Y por qué lo pueden hacer? Y porque tienen la complicidad con las patronales para despedir a aquellos trabajadores que se atreven a enfrentarlos en elecciones sindicales, porque efectivamente cuentan con un amparo del mismo régimen de negocios que facilitan. Entonces, cuando vos los ves firmando la disminución de los salarios, aprovechando la cuarentena, y que esos salarios que se disminuyeron con el acuerdo Unión Industrial CGT, luego cuando se terminaron las suspensiones en algunos rubros, son los mismos salarios a la baja que pretenden mantener en actividad, cuando los ves pactando y dejando pasar los despidos y liquidando los convenios. Bueno, efectivamente la burocracia sindical, que ya se definía en el propio Cordobazo, ¿no?, como ese sector que en lugar de representar a los trabajadores, lo que hace es representar los intereses patronales y el Estado al interior de la clase obrera, sigue más vigente que nunca, y por eso nosotros de la Coordinadora Sindical Clasista, desde el plenario del sindicalismo combativo, luchamos a brazo partido por una nueva dirección en los sindicatos, poniendo en pie agrupaciones, presentándonos en todas las elecciones sindicales, justamente para dar pelea, incluso con todas las represalias que se desenvuelvan. ¿Cuándo la tenemos a Romina desbancando a Baradel? Bueno, eso forma parte también del gran problema del padrón. El año que viene hay elecciones de SUTEBA, veremos cuándo son finalmente, en función de las postergaciones con la pandemia. La multicolor va a dar pelea seguramente a nivel provincial y en las seccionales, en las que dirigimos y en las que estamos presentes. Así que la pelea se reedita el año próximo probablemente. Bueno, este programa se llama 14 bits, así que seguramente hablaremos para entonces. Romina, para finalizar tenemos un cuestionario, ¿te parece? Bueno. ¿CGT o CTA? Bueno, soy de la CTA, pero creo que la CTA a esta altura no tiene nada que envidiarle a los gordos de la CGT, ¿no? Han firmado este salario mínimo vergonzoso en la última reunión del Consejo del Salario. ¿Campera de cuero o de pluma? Ninguna de las dos, pero bueno, entre esa elección de pluma. Está en el cuestionario, perdóname que te pregunte. ¿Alberto o Cristina? Bueno, ninguno de los dos.
son los dos parte de este gobierno, que una de las primeras medidas que adoptó fue suspender la movilidad jubilatoria. Eso es un tema que no nos podemos olvidar. Y vos fíjate que estamos a octubre finalizando y no tenemos el aborto legal, ni siquiera el envío del proyecto, ni dejan que se trate el que ya está presentado en la campaña. ¿Reforma laboral o paritaria cero? Bueno, ninguna de las dos cosas. Paritarias libres y defensa de los convenios colectivos de trabajo. Y acá tengo una que es, elige tu propio Moyano. No sé si vas a poder. Hugo, Pablo, Facundo y está Huguito también. ¿Te quedás con alguno? No, con ninguno. Claramente no. Bueno, te hago la última. Este programa se llama 14 bis. Del 1 al 14 bis, ¿qué puntaje le pones a la gestión de Alberto hasta acá? No te escuché, perdón. Este programa se llama 14 bis. Te pregunto, del 1 al 14 bis, ¿qué puntaje le pones a la gestión de Alberto hasta acá? Bueno, un 3, aplazado. Ah, fuerte. Bueno, ¿querés justificar o ya está, con eso no hace falta? No, me parece que están fracasando en toda la línea en lo que prometieron y también fracasando incluso en los propios objetivos que llevan adelante. Así de dura es como docente, Romina, también. Sí, brava, yo no lo hubiera querido tener. ¿Así corregías los exámenes? No. No. Como docente soy dura porque no dejo que se distraigan, pero en general siempre llegan a los objetivos. Muy bien. Romina, muchísimas gracias por la nota. Te mandamos un beso muy grande, cuídate. Un abrazo a ustedes. Ha pasado Romina del Pla aquí en 14 bis. Recordando tu expresión, vuelve